Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Rumbo Económico. Esta noche vamos a estar con Giovanna Prialé, ella es economista e investigadora principal de Jerez, con quien vamos a hablar sobre la inversión, el portafolio para las personas naturales para el 2015. Giovanna, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Bien, vamos a hablar entonces, vamos a tratar de dar consejos para este año, cómo mejorar nuestras finanzas, en qué invertir. Cuéntanos un poco, una persona quiere empezar una vida financiera, digamos, familiar, ordenada, estructurada. ¿Cuál es el primer paso? Mira, yo creo que estamos en un buen momento porque estamos empezando el año, ¿no? Y lo más importante es que tengamos claro que las finanzas, un adecuado manejo financiero puede convertirse en una herramienta para que tu situación económica mejore. Y el punto más importante es arrancar con el presupuesto personal, ¿no? Entonces, yo creo que conversábamos un poquito antes acerca, por ejemplo, del caso de un microempresario, ¿no? Un microempresario que a veces recibe ingresos y los confunde porque están en el mismo bolsillo y parte de ellos los usa, por ejemplo, para pagar el alquiler de la casa y otro para pagar el salario de los trabajadores. Entonces, el primer punto es ordenarse financieramente y separar aquello que vendrían a ser los ingresos propios de la empresa de lo que son los ingresos de la persona que en este caso es dueña de la microempresa. Y una de las Cuando hablamos de presupuesto, entonces, ¿estamos hablando solo de la parte de ingresos? No, estamos hablando de el total, Exacto. Ingresos y los egresos de la familia. Exactamente. Y yo creo que ahí el punto que tú planteas es importante, ¿no? El presupuesto supone dos grandes líneas de acción. Por un lado, los ingresos y por otro lado, los egresos. Dentro de los ingresos, tratar de identificar aquellos que tienen carácter permanente o con los cuales tú puedes contar mensualmente. Regulares, frecuentes. Y también tomar en consideración aquellos otros ingresos que de repente son un poquito más estacionales o de carácter extraordinario, pero que tú ya con lo que ha pasado los años anteriores puedes proyectar. Entonces, lo importante de un presupuesto es que tú trates de tener dentro del rubro de ingresos una proyección ordenada de cuánto es lo que vas a poder recibir cada mes para que en función de eso plantees lo que tú decidas, el tema de los egresos. Correcto. Entonces, en el primer paso, imaginemos una persona que tiene 2 o 3 ingresos. Es un trabajador en un taller, a la vez es profesor de matemáticas para algunos niños, tal vez tiene un trabajo, los peruanos casi todos, y no todos somos mil oficios, eso lo hemos vivido todos, así que no hay de qué sentirnos mal, al contrario, ¿no? Siempre hay que darle bienvenida a un ingreso adicional, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos mapeados los ingresos 1, 2, 3, ¿qué hacemos con la parte de los gastos? Se trata de, a partir de cuánto ingresa, cuánto podemos gastar, o también podemos ver cuánto gastamos y ver cuánto necesitamos de ingresos. Yo creo que ahí viene el truco de la inteligencia financiera, ¿no? Dentro de los ingresos hay dos grandes rubros, o tres si quieres. Uno es el de las obligaciones que tú tienes que pagar, por ejemplo los impuestos, ¿no? Que son una obligación que tienes con el Estado, y tú debes poder proyectar cuánto va a ser y en qué periodo del año lo vas a pagar. Muchos de nosotros tenemos que presentar la declaración de impuesto a la renta y pagarla en el mes de marzo. Entonces ahí tú ya tienes un mes en el cual vas a tener un gasto fijo. Por otro lado tienes los impuestos prediales que tienes que pagar a la municipalidad. Y tú también puedes ordenarte y ver si lo vas a pagar de manera trimestral o de repente lo vas a pagar de manera anual y puedes tener derecho a un descuento. Entonces estas son las obligaciones. Una deuda, por ejemplo, que tuviéramos con un banco. Y luego de estas obligaciones, ¿no? Que son las obligaciones con el Estado y las obligaciones, como tú mencionas, por ejemplo, una deuda que tengo con una institución financiera con la cual yo he pactado un cronograma y por lo tanto yo puedo incluir dentro del presupuesto, que es un monto específico al cual yo tengo que pagar mensualmente. Entonces, dentro del rubro de obligaciones, tienes que considerar aquello de lo que no te vas a escapar, ¿no? Aquello que sí o sí tienes que pagar. Luego de eso tienes dos componentes, uno que es el de necesidades y otro que es el de los deseos. Ajá. Dentro del rubro 2, que es el de las necesidades, ¿no? Nosotros podemos incluir algunos que son muy importantes para nosotros, como por ejemplo la alimentación. Alimentación, ¿no? Gastos del hogar. Gastos, ¿no? Del hogar. Electricidad, agua. La educación, ¿no? De repente algún rubro que tú dediques específicamente para salud, pero eso nosotros lo llamamos necesidades porque responden a necesidades específicas del consumidor y a necesidades de la familia. Educación y salud, ¿no? Educación, salud y de repente podríamos incluir ahí pensiones, que es un tema muy importante en el cual nosotros tenemos que empezar a ir trabajando, ¿no? O sea, con las FPs, con la ONP o teniendo tu propio ahorro, pero tienes que tener en mente que en algún momento vas a dejar de trabajar y vas a tener que vivir de eso que has logrado tú acumular hasta ese momento, ¿no? Pero dentro de las necesidades y el tercer rubro que comentábamos es el rubro de los deseos, ¿no? Es importante que tú sientas que te puedes mover libremente.
A veces muchas personas se preguntan si hay una recomendación o un mundo ideal, un modelo ideal para poder manejar las finanzas personales. Y yo creo que eso es un tema muy importante. Puede haber una persona que de repente considera que la educación de sus hijos es vital y está dispuesta a destinarle el 60% de sus ingresos. Esa necesidad, que es una necesidad importante, ya está suponiendo que tú vas a tener que recortar parte de otros gastos que podrían venir del tercer rubro, que es el rubro de los llamados deseos. En deseos tú puedes incluir, por ejemplo, los viajes que tú quieres realizar al año, las vacaciones que te gustaría, irte a veranear a la playa, o incluso gastos más pequeños como, por ejemplo, comer fuera de la casa, o de repente ir a la peluquería, llevar tu ropa a la lavandería. Entonces, la suma de todos esos deseos y las necesidades juegan de acuerdo a los objetivos que tenga cada una de las personas. Y ahí no hay una recomendación única o específica de qué modelo es mejor. Lo importante es que tú sientas que ese gasto que estás realizando dentro del rubro de necesidades va a responder a una inversión, ¿no? Porque todo este juego de trabajar un presupuesto lo que hace finalmente es equilibrar tus ingresos con tus gastos. Obviamente la primera recomendación es que tú no gastes todo lo que recibes como ingreso, sino que un porcentaje que puede ser un 10 o un 15% lo ahorres. ¿Cuánto es el ideal? Si alguien te preguntara, ¿cuál es el ideal de ahorro anual? Mira, yo creo que el ideal es que tú empieces a ahorrar por lo menos el 10 o el 15% de tus ingresos desde que eres muy joven. Incluso desde que estás en la edad escolar, de repente recibiendo alguna pensión o la propina, es importante que empieces a ahorrar, porque con ese ahorro, mientras más joven empieces, acuérdate que tú puedes tener un mayor periodo de maduración de ese ahorro, convertirlo en una inversión y por lo tanto se te va a rendir. Y con ese dinero vas a poder comprar algunos otros activos que te van a ayudar a mejorar la inversión en capital humano y la inversión en capital físico, ¿no? Entonces, y la ventaja del interés compuesto hace que algo que empieza muy temprano termine siendo gigantesco con el tiempo, ¿no? Exacto. Y ahí viene la segunda gran recomendación de las finanzas personales, ¿no? La primera es ordena tu casa, arma tu presupuesto, divide lo que son ingresos con lo que son gastos y dentro de los gastos ordena lo que son necesidades y lo que son deseos. Pero también viene la segunda línea que para mí me parece vital, ¿no? O sea, se trata de que tú ese dinero que estás ahorrando lo inviertas, pero lo inviertas en un activo productivo que te va a generar flujo de caja. Correcto. Alguien se podría estar preguntando, ¿quiénes son los que tienen que hacer presupuesto? Yo no hago presupuesto, ¿quiénes tienen que hacer? ¿Los que ganan mucho, los que ganan poco? Mira, yo recomiendo hacer presupuesto a todos, ¿no? Yo creo que nos ayuda a organizarnos, sea una persona de ingresos medianos, altos o bajos, porque te ayuda a ver en qué estás gastando. Yo recuerdo que, o puedes encontrar muchos casos de esos cuando trabajas el tema de armar un presupuesto y puedes encontrar que de repente una persona siente que el dinero no le alcanza, ¿no? Entonces claro, llega a fin de estaba mes. pensando eso, debe haber más de una persona que dice, yo para qué voy a hacer presupuesto si haga lo que haga igual no voy a llegar a fin de mes. Exacto, entonces tú de repente piensas y dices, bueno, igual siempre me va a faltar 50 soles o 100 soles o 200 si es una persona de ingresos muy bajos, o incluso tú te puedes dar cuenta que una persona de ingresos medianos siente que le falta mucho más dinero y lo termina financiando con tarjetas de créditos y en cuotas. Y comienzas a generar una deuda que de repente no es la más adecuada para que tú financies ese tipo de gasto. Entonces es importantísimo que todos empecemos trabajando en nuestro presupuesto y te vas a dar cuenta ahí cuál es el rubro más importante en el cual tú estás gastando. De repente te das cuenta que el 30% de tu ingreso, sobre todo a las personas que empiezan a trabajar y son muy jóvenes, la destinas a deseos. Porque te gusta comer todos los días afuera, ¿no? Porque te gusta de repente tomar todos los días un café cuyo costo es 3 veces lo que te podría costar en una cafetería promedio y comienzas a valorar el sentido de ahorrar, ¿no? De que ese dinero puede servirte para que de repente 2 o 3 meses después te compres la computadora que tú querías o 2 años después puedas tener el dinero para poder comprar o dar la cuota inicial de un auto. Entonces, ese trabajo minucioso, que para los economistas es un trabajo microeconómico, ¿no? Porque te haces el esfuerzo de ordenarte financieramente, te ayuda a que sepas dónde está el grueso de tus gastos. Y en función a eso determinar si estás gastando adecuadamente y si eso es lo que tú quisieras hacer a largo plazo. Y un tema que es el tercero también muy importante, además de tener el presupuesto familiar, que era el punto número 1, el punto número 2, darte cuenta que es importante invertir en un activo que te rinda, es el tema del seguro, ¿no? Porque estamos suponiendo que cada uno de nosotros tiene un horizonte de vida. Ese horizonte de vida también es un horizonte de vida financiero, porque tú te planteas metas y piensas, a ver. Acá estamos hablando de seguro de vida cuando se trata de un padre de familia, Exacto, digamos, o madre que es la que es el sostén del hogar
Y un seguro de salud también. Exactamente, o sea, tú te tienes que proyectar y pensar, a ver, yo ahora tengo, por ejemplo, 18 años, no estoy terminando el colegio, estoy en primero o segundo año de universidad, voy a invertir estos 5 años próximos en educarme y por lo tanto en este periodo voy a tener un ingreso más bajo, pero porque más adelante quiero tener un ingreso mayor. Pero siempre hay un evento no deseado o una catástrofe que tú no proyectaste que puede ocurrir porque precisamente es una incertidumbre y precisamente ahí el seguro es fundamental, porque el seguro te ayuda a cubrir esos ingresos que tú proyectabas que ibas a tener en ese momento, pero que de repente por X, Y, Z razón no ocurrieron, y ayuda a que las familias, sobre todo las familias más pobres, no entren en situación de crisis financiera. Si tú te pones a analizar la mayoría de los estudios que ha realizado el Banco Mundial, lo que te hablan es acerca de la relevancia de los seguros. Por ejemplo, el seguro de salud, el seguro de vida o incluso el seguro de sepelio. En caso de que una persona tenga una enfermedad o de repente fallezca, puede ser que el ingreso más importante del grupo familiar sea afectado y se convierta en cero. Y personas que están saliendo de una situación de pobreza pueden terminar otra vez cayendo en una situación de pobreza no deseada. Entonces, estos tres yo considero que son parte de los puntos más importantes que tenemos que manejar cuando trabajamos finanzas personales. Correcto. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa, vamos a regresar después para hablar cómo invertir y en qué invertir. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Seguimos viajando por el mundo. Primero estuvimos en el Auto Show de Los Ángeles en noviembre. Luego viajamos en forma exclusiva al Auto Show de Chicago. Luego el destino nos llevó al viejo continente, en Suiza, para cubrir el Auto Show de Ginebra. También estuvimos en el Salón Internacional de Nueva York, en la Gran Manzana. Y llegamos por primera vez al Auto Show de Pekín, en China. Automundo, el programa oficial de los Auto Shows. Todos los martes y jueves. En el canal N ahora hay tiempo de leer. Hacemos recomendaciones de lectura para todos los públicos. Los acercamos con los más exitosos autores nacionales e internacionales. Tiempo de leer en canal N para que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Tiempo de leer. Conduce Clara Elvira Ospina. Por Canal N. Bien, regresamos, estamos conversando con Giovanna Prealé, economista e investigadora de Gerens, con quien estamos haciendo un portafolio de inversiones para el año 2015. Hemos visto cómo se hace el presupuesto, hemos hablado un poco de las categorías, hemos hablado de la importancia de no gastar más de lo que ingresa, evidentemente, y si es posible, de ahorrar entre 10 y 15%. ¿Cómo vemos entonces la parte de las inversiones? ¿Cómo estructuramos un portafolio? ¿Cómo definimos? Una persona puede decir, bueno, pero yo gano muy poco, ¿en qué voy a invertir si son al final 100, 200 soles?
¿Cómo empezamos a definir un portafolio? Primero, tener claro, ¿no?, que ese dinero que tú ahorres, que es parte de tu ingreso, tú quisieras invertirlo para que te rinda, que es el tema que tú mencionabas, ¿no? O sea, una tasa de interés que se capitaliza te permite que mientras más pronto tú inicies a ahorrar, el periodo de maduración sume para que ese dinero pueda convertirse en 5, 6, 7 u 8 veces su valor. Entonces es muy importante que tú tengas en claro el horizonte de tiempo, ¿no? Tú no tienes que pensar que de repente esos 50 o 100 soles que tú ahorres mensualmente, al final del año van a ser 1.200 soles. De hecho, que va a ser un poquito más que esos 1.200 soles. Pero tienes que planificar que el ahorro debe ser un ahorro permanente y a largo plazo. De repente yo puedo pensar, en 5 o 6 años puedo tener 10.000 soles. Y con 10.000 soles ya puedo dar la cuota inicial de un terreno, o de repente puedo dar la cuota inicial, aunque sea de un departamento, de esos departamentos que se ofrecen con el Fondo Mi Vivienda. Entonces, con lo que ya podría tener un segundo ingreso a través de un alquiler, por ejemplo. Exactamente, porque tú tienes que pensar tal cual que lo que tú buscas es ahorrar en un activo que te genere flujo de caja. Entonces, si tú dices, yo voy a ahorrar acá 5 años para dar la cuota inicial de ese departamento, yo después ese departamento lo puedo arrendar y con el ingreso de ese departamento hacer que la cuota se pague sola y de repente me queda un excedente para poder cubrir mis gastos de capital de trabajo en la empresa en la cual yo estoy trabajando. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, que tengas la idea de que ese ahorro se tiene que convertir en una inversión que te rinda a mediano y a largo plazo. Pero ahí viene el tema que tú planteas que me parece muy importante, el tema de la diversificación del portafolio, ¿no? Mientras mayor sea la rentabilidad esperada, obviamente el riesgo asociado a esa rentabilidad es más alto. Por eso es que se dice que cuando tú inviertes, por ejemplo, en instrumentos de la bolsa, la rentabilidad esperada puede ser más alta porque el riesgo de que las acciones bajen o suban de valor es mucho mayor a que si tú colocas tu dinero, por ejemplo, en una cuenta de ahorros en el banco. Entonces, lo ideal es que tú, dependiendo de tus preferencias, porque hay personas que son muy adversas al riesgo, otras que de repente son mucho más arriesgadas, combines tu portafolio y determines qué proporción la vas a destinar, por ejemplo, a tener tu dinero en el banco. ¿Todos deben de hacer esto, diversificar sus inversiones? Yo ¿O lo quienes recomiendo. menos ganan deberían de ir por lo seguro y quienes tienen ingresos mayores pueden darse el lujo de asumir más riesgos? No. ¿Cómo definirías tú el riesgo del portafolio? Mira, yo creo que ese punto es muy importante. El riesgo de portafolio obviamente está asociado, como tú mencionaste, con el tema de ingreso, ¿no? Si yo tengo un ingreso muy pequeño, lo ideal es que yo comience a ahorrar de repente en el banco, porque acuérdate que los ahorros en el banco están coberturados con el Fondo de Seguro de Depósito. Entonces, en caso de quiebra, mi ahorro está cubierto al 100%. Una vez que yo tenga Con lo cual de repente, es un ahorro, perdón, es una inversión a fin de cuentas en la tasa de interés de riesgo cero. exacto. O sea, ahí tu dinero es asegurado, te paga una rentabilidad de repente más baja, pero tu dinero se está conservando y está... ¿Y las cajas en ese caso funcionan? ¿Son una alternativa o tú dirías que son una alternativa de riesgo? No, las cajas municipales y las cajas rurales están también coberturadas con el Fondo de Seguro de Depósito. Entonces, tú puedes mirar en la página web de la Superintendencia y escoger aquel instrumento financiero del sistema bancario que te ofrece la tasa de interés más alta y que obviamente satisface tus necesidades. De repente hay personas que quieren tener facilidad de ir al cajero, retirar el dinero, entonces hay que buscar ahí un mix entre lo que viene a ser la tasa de interés y el servicio que te ofrece la institución financiera, pero están coberturadas. Entonces, ¿hay una renta mínima? ¿Hay alguna tasa que uno diga, bueno, cuál es lo mínimo Claro, que yo debo o de sea, sacarle a mi dinero? definitivamente lo mínimo cuando estamos hablando de este tipo de ahorros casi seguros es que cubras la inflación, porque si no estarías perdiendo tu dinero y tu capacidad Que es 3%. adquisitiva. Entonces, como mínimo, tú deberías esperar que la tasa de interés que te ofrezca una institución financiera con ese tipo de ahorro que es seguro sea 4%. Si alguna institución te ofrece una tasa de interés por debajo de eso, en realidad te resulta poco rentable dejar tu dinero ahí. Lo segundo que mencionabas es, bueno, y cuando yo ya tengo un cierto dinero ahorrado, incluso siendo una persona de ingresos medianos, yo puedo moverme, por ejemplo, a los fondos mutuos, porque los fondos mutuos son un instrumento que se da dentro de la propia institución bancaria. Yo puedo acercarme a la plataforma y decir, bueno, yo tengo ahora ya un fondo de 2.000, 3.000 soles, ¿no? Y ya quiero destinar parte de eso, ya no todo a tenerlo en mi institución bancaria, en una cuenta bancaria, sino de repente quiero tenerlo en un fondo mutuo. Y dentro de ese fondo mutuo tú ya puedes escoger un mix. De repente yo quiero un fondo conservador en el cual el grueso del porcentaje está en instrumentos de renta fija, o de repente quiero moverme a algo un poquito más arriesgado pero que me dé mayor rentabilidad. ¿Y estos fondos mutuos dónde los compra uno? ¿En cualquier banco? Sí, en las instituciones bancarias tú puedes acercarte a la plataforma y con el dinero que ya tienes ahorrado, moverte, plantearle a la persona de la plataforma que quieres tener un fondo mutuo, y dentro de ese fondo mutuo tú puedes escoger las opciones que mejor se adecúan. En ese caso son dos las herramientas que yo recomiendo. Una, como tú mencionabas, es el tema de
la rentabilidad. Y esto es asociado con que tú escojas de repente invertir en renta fija, renta variable. Pero otro tema importante también es el periodo de maduración. Si yo voy a invertir en fondos mutuos, lo ideal es que yo ese dinero lo mantenga ahí por lo menos 2 o 3 años, para que pueda tener rentabilidad y capitalizarse el dinero que yo he dejado inicialmente. Y también viene un punto importante, que es el tercero, relacionado con la moneda, ¿no? La moneda, el sol o el dólar, que es uno de los temas con los cuales nosotros siempre estamos batallando. Entonces, la mayoría de proyecciones hablan de un dólar por encima del 3.10 para fin del próximo año. ¿Tú aconsejarías invertir en dólares desde comienzos de año? Mira, yo he pensado, o mi proyección va porque el dólar terminaría en un 3.15 a fines de año, ¿no? Yo creo que es importante que tú seas responsable con el manejo del dólar. Si tú tienes obligaciones en dólares, por ejemplo, ya tienes pactada el pago de la cuota del departamento o el pago del colegio de los chicos en dólares, lo ideal es que tengas un fondo ahorrado en dólares. Y por otro lado, si tú quieres diversificar tu portafolio, parte de ese portafolio también lo puedes ahorrar en dólares. Lo que no es recomendable en este momento es que tú decidas endeudarte en dólares, pensando que de repente, ¿no?, tú vas a poder ganarle a esa diferencia porque de repente tu sueldo es en dólares. Entonces, tratemos de calzar monedas, ¿no? Si yo tengo una remuneración en dólares, yo puedo ahorrar parte de eso en dólares. Si yo tengo una remuneración en soles, lo ideal es que yo ahorre y me endeude en soles. Yo creo que eso es muy importante cuando estamos trabajando el tema de ordenar las finanzas personales. Correcto. Entonces, recapitulando un poco, hacer un presupuesto, armar un plan de ahorro de entre 10 y 15% e invertir en un portafolio diversificado más allá de los ingresos. Definitivamente esas serían las recomendaciones para el 2015 y dos temas importantísimos, ¿no? Las finanzas sí son una herramienta que te ayuda a mejorar tu situación económica. Y tus metas personales tienen que ir en la mano con tus ingresos, pero también tienes que tener presente que tus metas son distintas a las de la persona que está al costado o la del vecino, y no debes sentirte mal porque cada uno tiene que hacer su propio estudio. Y tus tiempos son diferentes. De repente un compañero tuyo que terminó el colegio hoy se compra el departamento en 3 años, a ti te toma 8 años. Bueno, no tienes que sentirte mal porque lo importante es que las herramientas financieras están a tu disposición para ayudarte a tener una vida que te dé también bienestar económico y bienestar personal. Bien. Giovanna, te agradezco muchísimo por tu visita. Muchas gracias a ti. Gracias. Bien, y nosotros vamos a una pausa y regresamos.